En esta sesión definiremos lo que es vulnerable o en riesgo. Y me gustaría que tú pensaras en tu comunidad, quizás en tus niños, y pensaras en qué significa para ti vulnerable o en riesgo. Nosotros lo definiríamos de esta manera, según el plan de estudio que nosotros hemos diseñado. Para nosotros, un niño vulnerable o en riesgo es un niño que está en peligro, que ha pasado por un daño, que ha sufrido una pérdida, quizás pérdida de sus padres, un niño que ha tenido falta de higiene, falta de comida. En fin, podríamos definir muchas cosas de lo que sería un niño en riesgo y vulnerable. Lo importante es que al definir o al tener esta definición de lo que significa un niño vulnerable o en riesgo y si está dentro de tu comunidad, que nosotros pensemos en algunas cosas. Por ejemplo, debemos pensar en ser conscientes del tema. A veces pensamos que los niños todos deben ser tratados de la misma manera, que si nosotros entregamos un poco de amor a un niño, entonces el niño va a responder de la misma manera. Y es por eso que solo nos enfocamos en que tratemos a todos los niños con amor y no nos enfoquemos en quiénes son niños vulnerables o en riesgo y quiénes no lo son. Pero esto no es así, porque un niño que ha pasado por un trauma o que está pasando por un trauma o está en una situación de riesgo o de vulnerabilidad dentro de su familia o en otro tipo de comunidad, quizá escolar o en otro lugar, son niños que responden con emociones. Y también son niños que responden de acuerdo a su comportamiento, no son igual que todos los niños. Por lo tanto, nosotros debemos estar conscientes de que no podemos pensar que todos los niños son iguales y por lo tanto no podemos tratar a los niños de la misma manera. Hay personas que están quizás muchos años tratando de comprender cómo trabajar con un niño vulnerable o un niño en riesgo. Pero lo primero, como decía, es importante estar consciente de este tema y que este tipo de niños están dentro de nuestras comunidades muchas veces. Segundo, debemos entender lo que es el valor. Cuando nosotros imaginamos, por ejemplo, quizás lo que voy a hablar ahora tú lo has hecho en actividades con niños, por ejemplo, si nosotros pensamos en un billete que es de gran valor en nuestro país, y nosotros mostramos este billete, o yo te muestro a ti este billete, y lo arrugo, y luego que lo arrugo, yo te pregunto, ¿quieres igual este billete? Y como tú lo miras arrugado y me dices, sí, porque todavía tiene valor. Entonces yo vuelvo a tomar este billete arrugado y entonces ahora lo arrojo al piso y comienzo a pisotear ese billete y lo ensucio en el suelo. Entonces luego te pregunto, ¿aún quieres ese billete? Y tú me vas a responder, sí, lo quiero. Yo me voy a preguntar, ¿por qué lo quieres? Y tú me vas a decir, porque todavía tiene valor, todavía puedo ir a la tienda y comprar algo con ese billete. Luego yo voy a tomar ese billete y lo voy a golpear, lo voy a volver a arrugar, en fin, voy a ensuciar, lo voy a mojar un poco el billete. Y luego voy a decir, ¿quieres todavía el billete? Tú vas a responder, sí. ¿Por qué? Bueno, puedo secar el billete, vas a responder, y todavía puedo ir a la tienda y comprar algo con ese billete. Entonces, la respuesta siempre va a ser sí, de parte tuya o de parte mía, si yo estuviera en tu lugar, que todavía queremos ese billete porque tiene valor. Cuando pensamos en nuestros niños, debemos estar también conscientes de que ellos tienen valor. En el Salmo 139 dice que cada uno de nosotros fuimos creados por Dios, perfectamente formados por Dios. Dice que Él conocía nuestros días antes de que naciéramos. Y en ese momento nacimos con un valor que nos fue otorgado por Dios mismo. Entonces, cuando pensamos en los niños que han sufrido traumas, los niños que están pasando por situaciones difíciles, los niños que están pasando quizás por situaciones familiares en sus casas,
nosotros pensamos lo mismo que, deberíamos pensar lo mismo que piensa Dios, que ese niño tiene un valor todavía porque fue creado por Dios y perfectamente formado por Dios, y también tiene un valor que Dios le dio desde antes que él naciera. Y nosotros también debemos pensar siempre en esto cuando tenemos niños vulnerables y difíciles en nuestras clases, que ellos tienen un valor para Dios, por lo tanto deben tener un valor para nosotros también, que cada niño es valioso y que debemos servirlos a ellos también. Te invito a que tú puedas reflexionar en esto y puedas pensar en todos los niños de tu clase. Y puedas pensar en lo que acabamos de hablar en esta sesión. ¿Eres consciente de qué tipo de niños tienes y lo que significa un niño en riesgo y vulnerable en tu clase? ¿Eres consciente también del valor que ese niño tiene para Dios y que debería tener para ti? Yo te invito a que reflexiones en esto y luego puedas tener una actitud de servicio para ellos también.